¿qué tal amigos? Yo les doy la más cordial bienvenida a ustedes televidentes que están allá frente a las pantallas de los televisores, frente al internet y frente a todos los medios de comunicación que pueden estar emitiendo estos espacios. Le doy la cordial bienvenida a ustedes, público en general, y aquí a mi invitado para el día de hoy. Este es nuestra gente, talentos con los hechos, sucesos y personajes de la región, el departamento y la nación. Estamos en el centro del municipio de la ciudad de Acacías, Meta, Llanos Orientales, una ciudad colombiana pujante. Bienvenidos a nuestra gente, talentos, y hoy mi invitado del día es Hernando Blanco Romero, a quien saludo. Hernando, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo le ha ido, Hernando? Bien, muchas gracias. Bien. Hernando es un hombre que nace en el año 1935. Yo les hago la pregunta, ¿será que tiene cosas que contarnos? También lo invitamos a usted a que participe con nosotros y a que nos cuente su historia, que nos cuente la historia de las cosas. ¿Cuál fue el primer vehículo que llegó a Acacías? Si tiene fotos. ¿Cuál fue el plato típico que usted comió en épocas pasadas? Bueno, en fin, una cantidad de cosas que nos puede contar. Llámenos a este número que está apareciendo aquí en la pantalla de su televisor, y inscríbase al canal. Va a haber muchos premios, muchas sorpresas para usted. Llámenos, envíenos su mensaje y con gusto estaremos contactándonos con usted. Hernando, bienvenido, mucho gusto. Mucho gusto, me agrada mucho saludarlo. Sí, pues yo, la vida aquí en el municipio, pues uno de niño pues transcurre sin ningún problema. Todo es alegría porque pues todo se consigue al lado, no había exigencias en esa época. ¿Todo tiempo pasado fue mejor? Pues no es muy atrevido hablar de eso. Para algunas cosas, pero para otras no. No. Sí. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con Hernando Blanco Romero, nuestro invitado para el día de hoy en Nuestra Gente Talento. Ya regresamos. Hernando, hablemos de la época de su niñez, lo que me estaba diciendo antes de salir al corte. Sí. ¿Qué pasaba? ¿Qué corría por su cabeza? Sí. ¿Qué juegos se dedicaba? Pues sí, realmente pues para la época de uno de niño, sobre todo cuando no existían los medios de comunicación ni nada, no leía uno, pues aquí se vivía escondido entre el monte, en el campo, sin preocupación de ninguna naturaleza, porque no tenía noticias. Entonces, mientras menos noticias tuviera, pues estaba dedicado a su estudio. Eran dos clases en el día, dos jornadas, por la mañana y por la tarde, toda la semana. El sábado ya salíamos, todos los muchachos, y nos dedicamos traer agua, cargar leña, porque la leña había que traerla, todo, las vendían por la calle, en unos burritos vendían los ataúdes. ¿Se cocinaba con leña? Se cocinaba con leña, claro. ¿Con qué se alumbraba? Con espermas y con petróleo. Con velas. Con velas. ¿Y por qué no había energía? ¿Qué pasaba? No, pues todavía no había ni carretera. Todavía no había. Porque esto empezó a hacerse después considero, porque no me atrevo pero la colonia penal del Oriente en la época, pues ahí llegaba gente, no solamente los que traían prisioneros, sino guardianes y todo, y familiares de ellos, pues fueron penetrando acá, pero venían en lomo bajaban
en lomo de mula o en fin, como fuera. ¿Cómo eran esos caminos reales o reales, como dice la gente? ¿Cómo eran? ¿En qué consistían? Trochitas, caminos. No ya estaban construyendo la carretera a Villavicencio, claro, ya estaba, la de Villavicencio ya estaba, pero a Casillas no tenía carretera todavía. Cuando ya fuimos más grandecitos, yo recuerdo que cuando entraron aquí primero unas volquetas de noche, de ya tarde. Hernando, los primeros carros fueron volquetas. Unas volquetas, los que estaban haciendo la carretera tal vez de acá, ¿sí? Entonces entraron aquí. Yo recuerdo que me subieron en una volqueta de esas, un primo mío me subió en una volqueta y eso me quedaba muy alta. Eso me bregué para abajo. ¿Cuántos años tenía Hernando? No, pues diga usted unos 5 años, 6 años tal vez. ¿Cuál era el trazo de la carretera? ¿Por dónde llegaba? ¿Por dónde? La carretera, no, el camino para Villavicencio, que era el que venía de San Martín y pasaba aquí por la Villa Olímpica más o menos. Ahí había la carretera que iba a Villavicencio, no carretera sino camino real, camino sí, Trocha. Sí, Trocha. Ahí había una ladrillera que era de los curas que estaban haciendo, con la cual hicieron parte de la iglesia o toda de la ladrillera que había ahí. Y así transcurrió el tiempo, ¿no? Bueno, pero Hernando, ¿qué edad tenía en ese momento cuando usted vio el primer carro? Tenía por ahí, bastante joven, bastante niño por ahí, que no podría yo calcular, pero apenas lo recuerdo como algo que ve uno de niño y no se le olvida, ¿no? Los niños, pues los recuerdos que tiene uno de niño, pues siempre vivirán. Siempre vivirán, Hernando. ¿Qué jugaba en ese momento? ¿Qué pasaba? ¿A qué se dedicaba usted en esa niñez? Salíamos, los juegos aquí eran trompo, no había inclusive todavía el fútbol que hacía esa. Después fue que comenzó el fútbol a darse, pero antes jugar al trompo, al boliche, a las canicas y bueno, y salir al campo, de pronto a ver cómo se puede uno quitar un mango de un árbol que está lleno de mangos, y hacía uno con unos 2 o 3 amigos, muchachos, a ir a hurtar mangos a las potreros, ¿no? O a ir a pescar, cargar leña y a pescar, a traer. Había mucha agua muchos caños, humedales bastantes, y se encontraba pescado pequeño, mojarras, dormilón, chúbano, todas esas cosas se encontraban. Y uno iba a eso. Y bueno, ese era el pasar del tiempo. Ya después, pues uno ya se fue creciendo, pues ya habían otras necesidades para uno. Para uno no tenía en esa época ninguna necesidad, todas se las suplía los papás de uno. Ya después, entonces ya las necesidades las crea uno, ¿no? Desde luego, porque las necesita las cosas. Y por ahí siguieron las cosas. Hernando, cuénteme cómo era la moda de ese entonces, ¿cómo lo vestían a usted? Bueno, de cualquier manera. Uno por ejemplo, a nosotros, a los muchachos que estudiábamos los días domingos, teníamos que ir de vestido blanco todos, y en fila a la iglesia, todas las escuelas. Entonces todo el mundo, todos los niños iban a la misa, y así sucesivamente. Pues, ¿era obligación ir a misa? Era obligación. En ese entonces era obligación. Claro, era obligación. No importaba que fuera un domingo. Era los domingos y los días de fiestas que habían
misas especiales, de los cuales tenía que ir los alumnos, los llevaban. Los llevaban a la misa. ¿Qué pasaba a la salida de la iglesia exactamente? Por lo general había una banda o algo así. Aquí sí, aquí han habido, sí hubo una banda alguna vez, pero ya muy después. Ahora es como bastante incómodo decir que se acabó en un pueblo que cada día está creciendo más y que no tiene banda verdaderamente. Banda de otra clase. Banda musical, ¿no? Bueno, vale la pena aclararlo. Sí, claro, banda. Bueno, ¿qué comían? Bueno, aquí pues el platanito, la yuca y otras. La papa pues llegaba, se comía, pero llegaba muy... porque había que traerla de Bogotá, de Bogotá. Entonces los carros eran una incomodidad, los caminos, la carretera a Villavicencio era muy peligrosa y entonces pues eso valía plata la cargada de eso y no todos comíamos papas. Sí, comíamos otras, lo que aquí había diferentes. ¿Qué producía la tierra? Hernando, ¿qué pasaba con la tierra en ese momento? Porque vemos que era una tierra productiva, claro, y que se dedicaba al arroz. El arroz, la yuca, el plátano, era lo más que se producía. Batata la cultivaban para el gasto casi de la casa. Y algunas cosas sobrantes los sacaban al mercado, a la plaza de mercado. Y bueno, del resto, y la carne, que sí es así el pescadito, ese tema de las especies de peces que habían por acá, ¿cuál era comparado con hoy en día? Digamos el dormilón, ¿no? Un pescado que tiene otro nombre, pero el que nosotros le utilizamos es el dormilón, el chúbano, la mojarra, la barbilla, eran los pescados más conocidos y los que uno atrapaba o pescaba. ¿Pescaba, Hernando? Sí, también, claro. La cucha, los caños, no los ríos. No la cucha, sino los peces. Sí, las cuchas las pesca y el ancianato. Bueno, ¿cómo era un día de pesca, por ejemplo? No había un día de pesca, cualquier día era de pesca. ¿Pero cómo era? O sea, ¿se iban con amigos o qué hacían? Claro, se iba un amigo o salía de pronto de ocasión. Vamos a traer vamos a cortar leña. Y de pronto encontraba un caño ahí y le daba por mirar y sí encontraba las especies ahí, ¿no? Entonces, pues uno se ponía a pescar ahí y llevaba a la casa eso. Y llevaba los peces. Los pescaba y la leña. ¿Y los tamaños? No, eso sí, uno los escogía, no los escogía mucho, pero no eran muy grandes. El que más crecía era el dormilón, el que más crece. El otro chúbano, más o menos, la barbilla también un poquito. La mojarra, pues, la encontraba uno en todas partes, pescado pequeño. Entonces, casi de pronto no le ponía uno mucho atención. ¿Qué tomaban, Hernando, con esos manjares, ¿no? Guarapo, chicha, gaseosa, agua. ¿Qué bebidas se utilizaban? Pues, bueno, yo de esa parte, pues no puedo tener un reflejo sobre eso, porque pues aquí, de esa época de mi niñez, no le ponía a uno esa atención de qué era el consumo, más que todo. Pero generalmente para las fiestas del día del fin de año y la Navidad se preparaba masato. ¿De maíz o de arroz? De maíz. Y una otra bebida que llamaba guarrús. ¿Esa bebida qué era? Porque la hemos escuchado en varias oportunidades. Era un poco de agua, fermentada, tanto el guarrús como
como el masato. Las echaban en una olla que cocinaban el grano, el maíz, lo molían, lo cocían y lo ponían en una olla de barro a fermentar. Era una cuestión como una devoción ya para esa época que no podía faltar. Hernando, ¿de qué hacían el guarrús? De arroz creo que era. De arroz. ¿Y ha vuelto a escuchar esa? No he vuelto a escuchar esa bebida del guarrús. ¿En qué momento se convierte a Casillas en un municipio eminentemente productor de arroz? Bueno, eso sí ya fue bastante, pero cosas que uno no tiene cronología en el tiempo, en el hasta ahí la gente estaba bien y no había problema. Digamos, se entendían. Lo que ocurre es que en una ocasión yo trabajaba en un teatro aquí habían 2 teatros. Uno era de unos señores de 3 socios y el otro era de don Juan Vaquero, el papá que fue gobernador de Omar Armando. El padre de él era el otro dueño y quedaban cerquita. Era Riveros, quedaba frente al parque, y el Regis, que era el de don Juan, quedaba en toda la esquina del parque, por la salida, en esa época la Chorrera llamaba eso. Y ahí resulta que el uno presentaba, el del don Juan presentaba películas de vaqueros, y la de el Riveros, películas mexicanas. Eran 3 dueños. De pronto, una vez que pasé por allí, estaban para sacar los carteles, y les dije, yo le saco las carteles y me dejan entrar al cine. Y bueno, pago, me dijeron que sí, llévelo, claro. Y yo saqué los carteles, nomás para que me entraran. Entonces después me contrataron para que siguiera sacando. Ya llegó un señor Jorge García Orozco a manejar el teatro. Fuimos muy amigos, era como muy familiares de los Agudelos, Enrique Agudelo, en fin, bueno. Y bueno, yo seguí trabajando ahí. Yo terminé siendo portero para recibir boletas. ¿Cómo se llamaba el teatro? Riveros. Teatro Riveros. Los dueños eran 3 dueños. Pedro. Eran 3 dueños. Pedro Carranza, Gilberto Quintero y Samuel Rodríguez. Aquí. Ellos eran de otro grupo político, de que había minoría aquí, para no decir pues el problema político propiamente. Entonces, algunas de las veces, después de todas esas cosas, pues empezó a caldearse el problema político en algunas partes. Había un señor que era amigo de todo el mundo, amigo mío. Y yo me bajé del teatro, porque era en el segundo piso. En el segundo piso era donde estaba la cabina de la proyección. De la proyección, sí. Entonces yo me bajé porque estaba muy temprano. Entonces se subió el amigo que era amigo mío y amigo de todos, tipo, no digo el nombre, sí. Y estaba la cabina abierta y se adentró y empezó a arengar, echar un discurso político. En el teatro. En el teatro, claro, lleno. Por el chismógrafo, no, el chismógrafo, salir afuera.
a la calle. Por los parlantes. Por los parlantes que había. Entonces, claro, bueno, yo eso no le puse mucho interés porque tampoco me interesaba. Yo estaba interesado en que don Juan me había dicho que me dejaba de entrar a ver el cine porque me gustaba la película. Y yo dejaba la de allí y me fui para allá. Por ahí como a las 9 de la noche comenzó escuché unos gritos, la noche una gritería, la marcha, y me levanté, me paré del asiento donde estaba mirando la película, porque yo tenía en la mente pendiente eso, ¿qué pasaría? Y yo pendiente de que no le fueran a tocar al teatro, porque yo trabajaba allá, yo quería el teatro, que me había venido allá a mirar otra película, pero yo el teatro era parte de mí porque todos los amigos ahí, los que trabajaban, me trataban bien. Yo era el que barría, el que sacaba los carteles, el mandadero. Entonces yo quería el teatro. Y bueno, cuando yo salí, pues sí pasó un poco de gente gritando, abajos y arribas. ¿Ah? Y ahí comenzó el problema de Acacías, desde esa vez. ¿Qué fuerzas políticas existían en ese entonces? Porque tenemos conocimiento que también hubo desde esa época como un movimiento guerrillero que andaba por acá. Eso nació, yo no sé en qué tiempo nació. Uno vino a saber eso, por ejemplo, que por este lado por el lado de Puerto López, había un señor que llamaba Eliseo Velázquez, que tenía un grupo, ¿no? Entonces, después de esas cosas, pero hay algo que no hemos encontrado. Cuando pasó ese problema, entonces, claro, comenzó verdaderamente el problema aquí en Acacías. Después de ese hecho de la declaratoria por el parlante política, entonces los otros también activaron y ahí comenzó el choque entre los dos. Ya se dividieron los liberales y los conservadores, a pesar de que se respetaban acá, ¿no? Pero ya por dentro estaba prendiendo el chispero. Acacías se connota más, en esa época, ¿qué connotación, qué tendencia tenía políticamente, liberal o conservador? Aquí, conservador. Conservador. ¿Cómo le decían a los conservadores? Godos. ¿Y a los liberales? Cachiporros. Luego, cuando nacen todas estas corrientes políticas, ¿qué pasa con los godos y con los cachiporros aquí en la ciudad de Acacías? Bueno, aquí, después de esas cosas, de esos problemas que se iniciaron después del 9 de abril y con el choque que hubo a través de la manifestación que hicieron esa noche, pues se crearon problemas, expectativas supremamente incómodas y peligrosas. Ahí fue cuando nació la época de la violencia. Sí, aquí, digamos, de ahí comenzó más fuerte. Siempre se temía que la chusma para Acacías era la que venía de llano, ¿no? Que la una era una pequeña de Eliseo Velázquez y la otra de Guadalupe Salcedo, pero la que se le parecía que la que le temía, me acuerdo que la de Eliseo Velázquez también. Entonces aquí se formó grupos de autodefensa, podríamos decir, que ahora sé que se llaman así, se podían llamar las anteriormente. Sí, que los podían llamar, que es el mismo que nombraron. Entonces se formaron grupos de autodefensa y se colocaban en los sitios estratégicos a la entrada del pueblo. Por ejemplo, en tal parte, y bueno, repartían los grupos y era todas las noches. Y otra gente patrullaba el pueblo. Inclusive yo salía, a mí me nombraron una vez con un fusil para cuidar por allá, por el lado de los sitios vulnerables, era la Chorrera, o sea, la vía al Malecón, la vía a Bogotá. Esa era allí, la vía al Barranco, ¿Chimene? al Barranco,
la había hecho a la colonia, porque decían que la guerrilla, que los chusma venía a soltar los presos de la colonia para que acabaran con... Y la salida para Guamal. Entonces eran grupos ahí, ¿no?, esperando ahí toda la noche. Creo yo que se cambiaban, ¿no?, cuando llegaba la hora de cambio. Yo por la mañana, por la noche estaba un rato y yo me iba a dormir. Entonces no le ponía... ¿Qué edad tenía Hernando? Yo por allá tenía como, pero unos 13, 14 años. 13, 14. Recuerda, vamos a entrar a un espacio que se llama el quiz, pues que no tiene nada que ver con su vivencia, pero de algunos daticos que usted me conteste así certeramente. Nómbreme 5 familias de las que inicialmente fundaron o llegaron aquí a la ciudad de Acacías. Apellidos. Pues es como muy difícil porque se le olvidan a uno y realmente a las que están, entonces incomoda a uno a los otros, ¿no? Sí. Sí, claro. Pero, por ejemplo, de los amigos que fueron conmigo, estaban los Olaya Parrado. Olaya Parrado. Sí. Estaban los Parrado Vaquero, los Carrillo Vaquero. Estaba Mancera, los Mancera Céspedes, Mancera Romero, los primos míos. Estaba, pero a ver, así rápido que me encuentre. Hay mucha gente que no... Ese apellido Romero es muy común por acá, ¿no? Sí. ¿De dónde viene el apellido? Pues eso es de Cundinamarca, más bien de la gente de Cundinamarca, porque mi padre es de apellido Blanco y mi madre de Romero. Entonces ella era de Quetame. De Quetame, Cundinamarca, pasando Cáqueza. Cáqueza. Bueno. Y el padre de él era de Une. De Une, Cundinamarca. Qué bueno. Bueno, Hernando, bueno, pasa toda esta época, ¿y qué pasa con Hernando? ¿En qué momento se dedica a la sastrería? Vemos que usted lo escogimos en este espacio por ser un talento. Bueno, de la región. sé. ¿Qué ha pasado? ¿A quién le confeccionó? Pues ya, yo creo que si me pusiera a contar eso, yo he hecho millones de pantalones a mucha gente, a muchos profesionales. Pues mencione algunos de ellos. No, pues ya han muerto. Sí. Hay unos que viven, unos como, ya ni me acuerdo el nombre de ellos, Muñoz, de apellido Muñoz, bueno, vienen por esta calle, Argemiro Olaya, bueno, que sí, ya ellos ya se... Millones de pantalones. Yo sí. Entonces años sí, entonces... ¿Cuántos sastres habían acá en esa época? No, había mucho sastre, porque aquí hubo un momento que hubo muchas sastrerías y se confeccionaba mucha ropa, cosa que un sastre se podía hacer 7 pantalones y habían 5 haciendo a la vez. Y una sola sastrería y 5 pantalones. Eso era mucho. Porque ocurre que aquí, cuando era el tiempo de cosecha de arroz, entonces la gente venía de Cundinamarca, de Cáqueza, de todos esos pueblos, a coger arroz, que aquí se cogía el arroz con la mano, así, lo llamaban un chije, que es un tarro que se ponía aquí amarrado, y cogía uno la espiga, la raspaba y la echaba a la vasija. Y entonces eso venía mucha gente. Y en una finca, por ejemplo, donde un tío mío, él llevaba 30, 40 trabajadores a coger arroz, porque él daba tierras al partir. Es decir, tome 20 hectáreas y 10 para usted, 10 para mí.
y ellos lo trabajaban y él les daba la comida y las herramientas y la semilla. Y eso, así era casi la mayoría de las tierras. Entró Hernando de pronto en ese tema también de jalarle un poco al tema de las tierras o de la ganadería o algo así. No, estuve sembrando arroz, es decir, con la siembra sí, mi maíz. Hicimos un siembro con un hermano y nos fue mal y varias veces y no nos dio. Entonces, el caso de la sastrería, pues fue una cosa de último recurso, como se puede decir, ¿no? No había más que hacer. Estudiar era muy difícil, porque aquí eran muy poquitos los que podían ir aquí se estudiaba por ahí hasta, por ejemplo, yo estudié tercero de bachillerato, tercero de primaria, y nunca hice examen, porque el profesor no se aguantaban. Algunos, por ejemplo los míos que yo estuve, se iban sin hacer exámenes ni nada. Se aburrían. Sí, por la incomodidad. Bueno, Hernando, cambiemos de época. ¿En qué momento la ciudad de Acacías se empieza a ver afectada por temas del petróleo? O sea, ¿en qué momento empiezan a encontrar petróleo por estos lares y en qué momento empieza como a cambiar la evolución de este municipio? Sí, pues bueno, ya estaban en esa época la Shell, que era Castilla la Nueva. Allá tuvo una compañía, la Shell, la Seimo. Y casi se me hace raro que me acuerde de ese nombre, la Seimo y la Shell. Vino la Shell primero y después vino la Seimo, sobre el mismo pozos. Y por aquí se hicieron estudios por todo el pueblo. Nosotros de pronto estamos parados sobre un pozo. Entonces, nos hundimos aquí. Y nos hundimos o espalla. ¿Qué cambios hubo? O sea, la gente dicen por ahí, yo pues no tengo precedentes ni me consta, que cuando llega el petróleo a una ciudad, como sucedió por ejemplo en Cundinamarca, en Guaduas, y eso se daña el municipio. Sí, eso sí ya es casi, eso es de ahorita ya. Eso digamos que hace 3, 4 años, 5 años, ¿no? Pues claro, porque pues uno que no conoce, pues uno se ilusiona de que realmente viene la petróleo, pero había gente que venía y decían no, yo ya sé que todos los pueblos donde ha habido petróleo no queda sino ruina, miseria, bueno, de todos los errores. Prostitución, alcoholismo, todo eso. Y después se van y queda ese pueblo completamente. Aquí no se dan las cosas casi pero ya se da, pero sí se da cuenta cómo hay de pueblos, de casas, establecimientos que ya los entregaron porque la gente se va saliendo, porque ya no tiene ni se nombra Acacías ya. Antes se nombraba Acacías como nombraron en una ocasión a San José del Guaviare. Sí. San José del Guaviare llamaron el epicentro de la coca. San José del Guaviare. San José del Guaviare. Porque allá, yo estuve una vez allá y ya en lo último, cuando estaba allá. La bonanza. Cuando estaba pasando la bonanza, o ya había pasado. Pero sin embargo, habían reflejos de lo que había ocurrido y todas esas cosas. Entonces, aquí vemos que Acacías también, en el momento del petróleo, esto se llenó. Negocios por todos lados y dale. Se fue el petróleo y todos vacío. Y ya encuentra usted que por las mañanas no hay ni gente, siquiera para saludar. Entonces, no es, tal vez les va bien a los que puedan utilizar su poder para aprovecharse de esos recursos que deja el petróleo, pero para el pueblo no en sí. Sí, no vamos a decir que se han dejado muchas cosas. No podemos desconocer que se han hecho grandes cosas con el petróleo acá, que algunos alcaldes han tenido
voluntad de hacerlo. Eso no podemos negarlo, eso ha sido bien. Pero para la parte personal así, fuera del común. El común no es. Hernando, bueno, vamos, o sea, hay mucha tela que cortar. Usted claro, sí, pero claro. Vale la pena mencionar este tema. Hay un tema que pues la gente, no solo acá, sino en diferentes regiones del país, estamos en Colombia, habla que aquí en el llano pues hay muchas historias de espantos, de mitos, de leyendas. Ya vamos a terminar. Usted me contó la otra vez, fuera de cámaras, que andaba un hombre sin cabeza. Aquí había, no, por aquí era la carretera para Villavo. Había un puente allá, ese puente era un puente colgante, ahí pasaban los carros. Aquí habían dos empresas que llamaba La Favorita y La Guayuriba, dos buses, ellos viajaban por acá. Y de aquí, de esta parte, aquí era precisamente aquí estamos en este momento, era un retén, una cadena le decían en esa época, el retén. De aquí había un camino que sale a la colonia, que es el mismo camino que iba para Villavo. Ahí quedaba la colonia. Y sí, mucha gente decía, o algunos, eso ya estaba muy niño, escuchaban que de doña Adelaida, decía del hospital para acá, salía a las 2 o de noche, de las 2, 1 de la mañana, un hombre sin cabeza. Llegaba hasta por aquí, esta esquina, y se hacía. Era un cuento, es decir, era una leyenda de las que dicen, no, pues uno las toma como es niño, pues la toma con temor. No sé si sería de pronto para atemorizar, en fin, pero la cosa era que había el cuento. ¿Algún amigo suyo le comentó alguna vez que lo había visto? No. ¿No? Ninguno. Pero hace unos días hablé con uno y él me habló también de ello. Que sí, entonces me afianzó de que yo, porque lo mío eran reflejos de épocas, ¿no? Que me llegaban, porque también hubo un momento en que cuando aquí la plaza de mercado era en el parque que es ahora, ahí llegaban los que sacrificaban el ganado y ahí sacaban a las 2 de la mañana los sábados, ellos mataban cada 8 días, sacaban las mesas y luego se iban, porque el matadero quedaba por el lado del malecón, ahí en la bajada del puente, ahí era el matadero. Entonces ellos llegaban y armaban el toldo, la mesa, las balanzas, y se iban, hacían el sacrificio, venían, traían. Entonces en una ocasión, un sábado, pues llegó uno de ellos, no sé cuál sería, en fin, le encontró la balanza doblada, partida, y las pesas sin las argollas. Entonces decían que era el diablo porque el hombre no pesaba bien. No se sabe si eso podía haber sido o no sé. Los problemas no tampoco le pone mucho, estábamos muy niños todavía para ponernos a pensar en eso. Estamos aquí compartiendo este espacio tal vez de 1 hora para televisión con el señor Hernando Blanco, el sastre de la ciudad de Acacías. Hernando, un mensaje para la gente que lo está viendo allá, sobre todo para esta comunidad joven de la ciudad. No, pues para la juventud, pues mis grandes saludos, mis grandes respetos, y para todos mis conciudadanos, desde luego. No tengo otra frase para decirles que los aprecio mucho, a todos, no tengo enemigos. A usted, amigo televidente, muchas gracias. Siga conectado con el canal de televisión. Aquí está apareciendo nuevamente los teléfonos al cual usted se puede inscribir para que más adelante, mediante sorteos, mediante muchas cosas, tenga usted algún incentivo para que haga parte de nuestra comunidad televisiva. Recuerde buscarnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en nuestra página web, en nuestro WhatsApp.
Y repito, aquí está saliendo el número de teléfono por el cual ustedes se pueden poner en contacto con nosotros. Yo soy Giovanni Sánchez, me despido por el día de hoy y vamos a la búsqueda de otro talento para nuestro próximo programa. Hasta la próxima, Hernando, muchas gracias. Gracias a ustedes.